Listo. Tenemos la parte tal vez más nueva del segundo viaje misionero en este curso de vida y mensaje del apóstol Pablo. Ya habíamos empezado un poco nuestra aventura, si quieren verlo así, nuestra aventura con Pablo a través de estos lugares, pero hoy vamos a entrar propiamente a la parte nueva del segundo viaje misionero. Les voy a compartir el texto que tenemos hoy por delante, que es Hechos 16, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Dice, después llegó a Derbe, Pablo, por supuesto. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban cada día. Pero como hemos dicho, bueno, esto lo revisamos en la última ocasión, no lo vamos a volver a ver. Pero como mencionamos, el propósito de Pablo en sí, y junto con Silas, ¿verdad? Bernabé ya no se encuentra con Pablo, era revisar el trabajo que se había hecho durante el primer viaje misionero, cómo había crecido, y efectivamente había crecido. También se le ha unido Timoteo, se ha unido Timoteo a la obra. No sabemos si Timoteo fue parte de ese grupo que Pablo predicó o vino posteriormente. Lo cierto es que, como dice el versículo 5, que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y esa es la parte del primer viaje misionero de Pablo. Solo permítanme colocarles el mapa. Yo no se los había colocado. De hecho, no lo tenía, pero creo que es importante que lo veamos. Aquí está. Bueno, recordemos que Pablo sale de Antioquía, de Siria. Ahora, Siria es la región de Siria, a la que pertenece también Jerusalén. Recuérdense que estas provincias son provincias romanas, son divisiones romanas. Ustedes dirán, bueno, Jerusalén, ¿qué tiene que ver con Siria? Bueno, ese es el nombre de la provincia que colocó los romanos y localmente puso a Jerusalén dentro de Siria, dentro de esa provincia de Siria. Entonces Pablo estaba acá y él quería revisar el trabajo que ellos habían hecho en las iglesias, y Bernabé se viene para Chipre, porque él era de Chipre y seguramente le sea mucho más cómodo visitar estas iglesias, además que se pelearon con Pablo, así que... Y además, bueno, y Pablo y Silas toman camino por el continente y empiezan a revisar Derbe, Listra e Iconio. Y en Listra es donde encuentran a Timoteo y se les une. No se ve el mapa. Vamos a ver. Perdón, yo aquí rayando. Bueno, vamos a ver si, hoy sí. Lo voy a decir otra vez. En la región de Siria, la provincia de Siria, es romana, que incluye Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Me, tenía que agregar uno más, un poco más, de hecho, todavía baja más. La región de Siria, Antioquía, que también está en la provincia de Siria. Bernabé se va a Chipre, porque él era natural de Chipre. Se va con Juan Marcos, que era su primo, seguramente también era de Chipre, aunque su madre estaba en Jerusalén. Entonces, bueno, ahí están las posibilidades. Pablo sigue en el continente, regresa a Tarso y después sigue las iglesias al revés, ¿no? Estas fueron las últimas que visitaron y empieza visitando Derbe, Listra e Iconio. Y en Listra es donde encuentra a Timoteo, lo circuncida por causa de los judíos,
Seguramente los nuevos creyentes tenían algún tipo de dificultades en entender cómo la circuncisión era la nueva señal del pacto, pero al mismo tiempo dice que lleva las noticias de los apóstoles. Recuérdense que ellos venían casi recientemente de Jerusalén después del concilio y llegan a Antioquía y por eso sí las llega, por eso sí acompaña a Pablo, porque los apóstoles de alguna forma quieren que Pablo llegue seguro a dar el mensaje, no porque desconfiaran seguramente, sino solamente para acompañarles. Entonces sí las tenía el mensaje bastante claro y aún así permiten que Timoteo, siendo de madre judía y de padre griego, se circuncide. Entonces, como mencioné, Pablo empieza donde terminó el primer viaje misionero. Y el objetivo es revisar estas iglesias e irse a la región de Asia. Esta está la región de Asia Menor. Y ahorita lo vamos a ver bien. Vamos a regresar al texto. Bueno, seguimos versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Vamos a regresar al mapa. Este es del primer viaje misionero, pero este es del segundo, el que nos interesa propiamente esta hora. Entonces aquí encuentran a Timoteo en Listra y ellos quieren ir a la región de Galacia. Galacia es todo esto y Asia es todo esto, es Asia Menor propiamente. Bueno, nosotros hoy entendemos Asia como un continente, pero en ese entonces Asia Menor es el subcontinente que hoy conocemos como es parte de Europa, pero todavía es parte de Europa y tocando partes de Asia, como Turquía, por ejemplo. Bueno, entonces Pablo quiere ir a esta región, él está aquí en las regiones de Galacia, pero dice que también está en Frigia. Lo que sucede es que Frigia está como por acá. ¿Cómo así? Galacia era la región administrativa romana, pero Frigia era la región cultural y social. La región cultural y social. Había partes de Frigia que estaba en Licia, que estaba en Asia y que estaba en Galacia. Entonces, digamos que esto es Galacia, esto es Asia. Aquí me topé con el mouse. Aquí es Asia y aquí es Licia. Y Frigia está acá. Entonces, Frigia es la región cultural y las provincias administrativas son estas que tienen nombres celestes. Estos no es una región cultural, sino más bien es como los romanos dividieron esta sección. ¿Verdad? No respetaron los límites que los habitantes tenían, sino que impusieron nuevos límites. Entonces, Lucas se permite hacer eh, ese tipo de intersecciones, ¿no? Nosotros no lo entendemos porque tenemos otro tipo de pensamiento, pero en ese entonces no existía ese tipo de problemas. Solo permítame, hermanos, que tengo un problema aquí técnico. Deme unos segundos. Ok, sigamos. Vamos a regresar a la lectura.
Ok, tenemos aquí que dice el versículo 6 que atraviesan Frigia, la región de Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabras en Asia. Como mencioné, hay parte de Frigia que está en Asia, entonces rozan Galacia y siguen en Frigia, pero en la parte de Asia, y se dirigen a las ciudades que están en Asia Menor. Pero el Espíritu Santo dice que les prohibió hablar la palabra. Eso es algo increíble. Nosotros creeríamos que el Espíritu Santo quisiera que, que se hable a toda criatura de todas formas. Sin embargo, tenemos aquí que no desea, el Espíritu Santo no les deja predicar o ir exactamente a esta región ni a las ciudades de Asia. Todavía, si sí van a llegar, lo vamos a ver más adelante, estamos un poco lejos, así como vamos lento, pero sí vamos a ver que sí llega a la región de Asia. Y llegan a Misia e intentaron ir a Bitinia, ese versículo 7, pero el Espíritu no se los permitió. Vamos a regresar a nuestro mapa. Entonces, ellos no pueden bajar a Éfeso, o que es la ciudad, ¿verdad?, de la región de Asia, sino que tienen que subir a Misia y después a Bitinia. Y el Espíritu Santo tampoco les permite predicar en esas ciudades, ni en Misia. Llegaron a Misia sí llegaron, pero intentaron ir a Bitinia y parece que ahí no lo lograron porque el Espíritu no se los permitió. Vamos, qué es hoy Misia? Misia es una región del noroeste de Asia Menor, que es la actual Turquía. Como mencioné, ese está justamente entre el borde de Grecia y la Europa, ¿no? En general, la conexión a Europa. Zona de paso entre Asia, Bitinia y la costa del mar Egeo. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un lugar concurrido. Por eso tenemos ahí las ruinas. Bueno, no tengo tiempo para hablar sobre las ruinas, pero digamos que es una ciudad concurrida con mucho tráfico. Y Pablo le interesaban este tipo de ciudades, ciudades donde el evangelio pudiera dejarlo ahí y que fueran como un chorro, ¿no? Se pone el color ahí en el chorro y todo se vuelve del mismo color. Eh, También, vamos a ver, no era una provincia independiente, era parte de la provincia de Asia, simplemente una ciudad y un territorio estratégico en rutas hacia el oeste, hacia Europa, a donde terminará yendo el apóstol Pablo. A la par estaba Bitinia. Bitinia era una región al norte de Asia Menor, otra ciudad junto al Mar Negro. Era una zona más urbanizada y políticamente más relevante que Misia. Y más adelante sí habrá presencia cristiana en Bitinia. Si ustedes recuerdan, Pedro dice que él escribe a los exiliados y dentro de los exiliados están los de Ponto y Bitinia. Bueno, esta es la ciudad de Bitinia, la que eventualmente tendrá cristianos. Y eso es algo que nos interesa también, tal vez no en este momento, ahora que estamos estudiando esta región, otras regiones, pero será importante más adelante. Ok. El Espíritu Santo no se los permite, versículo 7. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Vamos a regresar a nuestro mapa. Aquí está. Entonces, ellos vienen de esta región, de Iconio, Galacia Frigia, suben a Misia, quieren ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permite. Sí llegan a Misia, pero el Señor no les permite predicar acá. Entonces parece que solo van de paso y llegan a Bitinia, pero no llegan a Bitinia, se quedan en Misia y el Señor tampoco quiere que prediquen en Misia, como comentamos, y llegan a Troas, a la región de Troas. Entonces el viaje termina siendo como lo dice esta flecha. Las ciudades donde predican termina siendo más o menos así, como esa línea. Troas era una ciudad portuaria en la costa del mar Egeo.
también importante, era una ciudad que fundó, si no mal recuerdo, la fundó Alejandro y después se convirtió en una ciudad importante debido a que Augusto César, eso ya hace algún tiempo antes de Pablo, Augusto César puso un tipo de colonia romana en el lugar. Fue fundada en la época helenística cerca de la antigua Troya. em, y es un punto clave de conexión entre Asia y Europa, como lo vemos en el mapa. Aquí es donde Pablo recibirá la visión del Macedonio, pero eso no lo vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a quedar solamente revisando este itinerario. Aquí va a recibir la visión del Macedonio. Desde aquí parte a Macedonia, que es otra provincia, iniciando su misión en Europa. Y aquí se nos une al equipo Lucas. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a regresar a este texto. Capítulo 16, versículo 8. Y pasando junto a Mistra, vean, y ellos, Silas, Pablo y Timoteo, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vamos a regresar a nuestro mapa, porque para mí es importante que ustedes vean, no, vean el contexto. Es mucho más fácil cuando uno lo ve. Bueno, así pienso. Ok, aquí en Troas, en la ciudad portuaria de Troas, Pablo tiene una visión. Una visión en el contexto bíblico es diferente a un sueño. Parece que él está normal, tal vez tomándose algo, ¿no? Comiendo algo o descansando, y él mira algo. No estaba dormido, sino él despierto mira algo. Y dice nuestro texto, que es un varón macedonio que estaba de pie y le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿A dónde tiene que ir Pablo entonces? Tiene que pasar de la región de Asia, donde estaba, a la región de Macedonia. Y aquí hay dos regiones en la costa griega. Esto es Grecia, ¿verdad? De hecho, aquí tal vez reconocen esta ciudad que es la capital hoy de Grecia, Atenas. Estaba entonces toda esta la región de Macedonia, que hubo una disputa actual, ¿verdad? Con Macedonia y Grecia, y Grecia obligó a Macedonia a cambiarse el nombre y hoy se llama Macedonia del Norte, porque decía que los griegos decían, por eso acaba de ser hace un par de años, si no mal recuerdo, los griegos decían que Macedonia era de ellos, no tenían derecho, los griegos eran herederos de Macedonia, no tenían derecho a usar ese nombre. Entonces les prohibieron usar ese nombre y vienen los macedonios y dijeron, bueno, Macedonia del Norte entonces. Y Grecia ahora tiene la Macedonia normal, podemos decir así. Entonces, esta es la región de Macedonia y esta es la región de Acaya. Aquí reconocemos algunas iglesias. En Acaya están los Corintios y en Macedonia está la iglesia de los tesalonicenses, de Tesalónica y de los filipenses. Y están también los bereanos. Estoy seguro que ustedes reconocen esas ciudades, esas iglesias por las ciudades. Ok, entonces Pablo recibe la visión de venir a la región de Macedonia. Eventualmente llegará a las demás regiones, ¿verdad? A la región de Acaya y a Creta, donde va a dejar a Tito. Y el varón le dice, ven acá. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida dice, escuchen esto, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie,
estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Aquí empieza Lucas. Lucas se incluye en el relato. Hasta el momento, Lucas ha estado relatando solamente el relato en tercera persona, ¿verdad? Pablo, Silas, Bernabé, Juan Marcos, ellos hicieron, ellos fueron, o Pablo hizo, Pablo fue. Y ahora lo que dice en el versículo 10, que es decisivo, dice, procuramos partir para Macedonia. Eh, vamos a ver. Dice que el Espíritu Santo, el versículo 7, les prohibió trabajar en Misia y en Bitinia. Y también se les prohibió trabajar en Frigia, en Galacia. Ellos no podían más trabajar allá. Pablo ya había trabajado ahí en su primer viaje misionero, de largo, pero no les permite llegar a Misia, a Bitinia. Y llegan a Troas. Aquí, vamos a ver, si no mal, si soy buen lector, me doy cuenta que Pablo no hace una obra, al menos aquí no se narra una obra misionera específicamente en Troas, pero parece evidente que Pablo hizo obra misionera en Troas. Si fue algo casual, parece que fue algo más casual, porque cuando se nos narran las otras predicaciones se habla de que Pablo va y busca y hace algo durante algunos días, pero aquí simplemente llega a Troas, tiene la visión y se va. Entonces parece algo más algo circunstancial, que Pablo llega a algún lugar, conoce a alguien, a Lucas, y le predica y se convierte y se va. Imagine la obra del Espíritu Santo que en tan poco tiempo toca el corazón de Lucas y inmediatamente Pablo que recibe la visión en cuanto llega a Troas, decide, vámonos a Macedonia, porque el Señor me está llamando a Macedonia. Y Lucas, recién convertido, se va a Macedonia también. Es increíble cómo el Espíritu Santo toca la vida de Lucas de tal modo que se convierte ahora en otro compañero en el equipo ministerial del apóstol Pablo. Entonces ahora ya tenemos a Silas, a Pablo, a Timoteo y a Lucas. Así vamos a ver cómo aumenta, cómo se reparten, cómo se va cada uno por su lado en cada ciudad. Ok, ¿quién es Lucas? No quiero asumir que sabemos quién es Lucas. Lucas se le atribuye la autoría del tercer evangelio. El tercer evangelio, ninguno de los evangelios tiene título, ¿sí? O sea, para nosotros, realmente nosotros no deberíamos decirle Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque no nos consta. La Biblia no lo dice. Hay fuentes secundarias que nos dicen que lo escribió, por ejemplo, Mateo, parece que lo escribe Mateo, Marcos parece que lo escribe Marcos, y Juan parece que lo escribe Juan. Lucas es más difícil de identificar. Lucas lo identificamos, decimos que es de Lucas, pero Lucas es el más fácil de identificar, a diferencia de Juan. Juan podría ser otro que también podría ser fácil. Ninguno está identificado, pero dentro de los más fáciles, tal vez Lucas y Juan, y los más difíciles, Mateo y Marcos. Pero Lucas no lo identificamos porque diga que el Evangelio es de Lucas, sino porque así como vemos acá, se incluye un tercer personaje que dice nosotros. Entonces, ¿quién es este que dice nosotros? Eventualmente vamos a ver que ese personaje nosotros es Lucas. Aquí no lo dice, sí, aquí no lo dice, pero a medida que avancemos vamos a ver que ese nosotros es de Lucas. Sí, aquí solo estoy diciendo, ¿quién será ese nosotros? Aquí deberíamos tener la incógnita, ¿quién será ese nosotros? Pero les adelanto que va a ser Lucas. Entonces, Lucas al principio del libro de los Hechos dice que es su segundo tratado al Teófilo, es su segundo escrito a un tal Teófilo. Y el Evangelio de Lucas dice que es su primer tratado o su primer escrito a Teófilo. Entonces, por conexión, ¿no? Si Tito es el nosotros, sí, pero si Lucas es el nosotros, y si este nosotros escribe un primer tratado,
un segundo tratado y tiene un primer tratado, por lo tanto, el primer tratado que es el tercer evangelio, corresponde a Lucas. Por eso decimos que Lucas es el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos. Es probablemente un gentil no judío, por supuesto, ¿no? Vamos a ir, acompáñenme a Colosenses 4. Nosotros ya vimos esto en nuestra serie de predicación en el libro de Colosenses, pero vale la pena, ya que tenemos tiempo, vale la pena revisarlo. Vamos a leer los versículos del 10 al 14. Ok, Colosenses 4, 10 al 14. Bueno, dice, Aristarco, Pablo está terminando ya su carta y dice, Aristarco, mi compañero en prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Por si tenían dudas si se habían reconciliado con Marcos y con Bernabé. Aquí tenemos Marcos, ya estaba, ya eventualmente llegó a trabajar con Pablo otra vez y Pablo se los manda les manda a Marcos a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Les envía a Marcos y le dice, "Ay, me reciben a Marcos, por favor". También está Jesús, llamado el justo, versículo 11, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahí están los judíos, esos son los de la circuncisión. Versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Qué significa? Que es un colosense, es alguien de Colosas. Él era el pastor de la iglesia de Colosas y de las otras iglesias de Hierápolis y de la Odisea. Era pastor itinerante entre las iglesias. Les recomiendo los sermones en Colosenses que di. Ahí explico mejor ese tipo de... ahí hago más aclaraciones. Entonces, a saludo de Epafras. Epafras fue con Pablo y le contó acerca de los problemas de los colosenses y por eso envía esa carta. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, los que acabo de mencionar. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, acepta que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea se lea también vosotros. La leáis también vosotros. Decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces tenemos a los de la circuncisión, que son Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el justo, y por lo tanto, digamos que por descarte, tenemos a Epafras, a Lucas y a Demas. Esos son los que no son de la circuncisión por descarte. Y aquí se nos aclara, esta es la única referencia a Lucas, que es un médico, el médico amado. Amado por Pablo, por supuesto, por la iglesia, pero especialmente por Pablo. Entonces tenemos que es un médico de profesión, lo que explica mucho de su detalle y precisión. Era un hombre muy formado, muy letrado, y por eso Lucas y Hechos son, al menos hablando en términos estilísticos de redacción, es alguien muy propio. Cita cuestiones históricas bien puntuales. Eh, pues si alguna vez tengo la ocasión, si estudiamos Hechos como tal, vamos a ver cómo Lucas, históricamente se ha dicho que Lucas se equivoca y después hay un descubrimiento arqueológico que confirma que Lucas no se equivocó. Y eso pasa durante 3 siglos más o menos, que le hacen ataques a Lucas y cada ocasión Lucas demuestra precisión histórica. Ok. Seguimos que se une al equipo misionero en Troas. Es un historiador cuidadoso, investiga y ordena los hechos como él mismo lo dice en Lucas 1 al 4. Él dice que se dio a la tarea de buscar y encontrar los hechos. Si ustedes recuerdan, los primeros 3 capítulos de Hechos, los primeros 4 capítulos de Hechos, no son ni siquiera de la época de los apóstoles, son del nacimiento de Cristo. Entonces sí se ha dado la tarea, seguramente habló con María,
Habló con las otras Marías, no sé si ya estaba, si todavía estaba José, pero hace toda esa obra diligente y ordena esos hechos y los presenta en el Evangelio. También acompaña a Pablo en momentos difíciles, incluso hasta su encarcelamiento. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la carta de Timoteo. Y muestra interés especial por los marginados, por los pobres, las mujeres y los extranjeros. ¿Por qué se dice esto? Porque si ustedes leen el Evangelio de Lucas, miren, ninguno de los tres evangelios se parece. Eh, Alguien puede decir, son historias iguales. No son historias, hay historias que coinciden, pero son contadas desde perspectivas diferentes. En Lucas están todas las historias que tienen que ver con pobres o con débiles o con enfermos, con muchos enfermos, más que en Mateo y en Marcos y en Juan. Lucas tiene mucho interés por aquellos que son relegados. Por ejemplo, una que tengo muy presente ahorita es la de la cuestión del divorcio. Cuando se recuerdan, ¿verdad? Los fariseos presentaron una cuestión acerca del divorcio a nuestro Señor Jesucristo y Marcos y Mateo redactan sus propias versiones y no significa que esté mal, significa eso, que son sus puntos de vista. Y Lucas hace énfasis en la protección que debe tener la mujer. Y es más corto, de hecho Lucas es mucho más corto. Lucas habla de las parábolas de los pobres, de los desválidos, de los desvalidos. Tiene ese énfasis. De las mujeres, Lucas aborda mucho las mujeres. Así que ese es uno de los énfasis. ¿Realmente tendrá una fascinación por los marginados? Pues muy, muy difícilmente, ¿no? Yo lo que creo, y muchos estudiosos, para que no soy yo estudioso, pero muchos eruditos piensan que Lucas tiene especial interés por predicar al Jesús del mundo, el Jesús de la humanidad. Y eso llega más allá de todos los judíos. Por eso la genealogía de Lucas es trazada hasta Adán para decir que Jesús es hijo de Adán y por lo tanto Jesús es el Salvador del mundo. Y entonces elige muchos extranjeros, muchas mujeres, muchos pobres que no son parte de la sociedad judía, que estaba conformada principalmente por varones o personas importantes. Así que este es Lucas. No lo vamos a estudiar más. Son pocas palabras que voy a decir acerca de Lucas. Espero en algunos años, y tal vez bastantes años, estudiar el Evangelio de Lucas para presentarlo de una mejor forma. Pero en breve, esto es lo que sabemos acerca de Lucas y lo que nos interesa para nuestro estudio de la vida y el mensaje del apóstol Pablo. Bueno, terminemos. Solamente fue una transición, si se dan cuenta, nos tardamos casi una hora, para unos 40, sí, unos casi 40 minutos. Y es necesario que lleguemos a las conclusiones y las aplicaciones. Ok, la misión no es dirigida principalmente por los planes humanos, sino por la voluntad soberana de Dios. El hombre tiene planes, Pablo tenía planes, a Pablo le hablaba el Espíritu Santo a través de otros, él mismo era guiado y tiene una visión, y aún así con sus planes fueron cambiados. Eso no significa que Pablo estuviera mal, ¿verdad? Es que estuviera haciendo algo pecaminoso en sí mismo. Ya vimos y yo les di mi punto de vista, yo creo que la pelea que tuvo con Bernabé, sí estuvo mal, sí fue pecaminosa, pero eventualmente el Señor corrige. Pero el viaje que hace Pablo no es sancionado porque esté mal, es redirigido porque el Señor tiene una disposición especial con los macedonios, como veremos en el resto del capítulo. Además, Dios guía tanto por lo que impide como por lo que revela. A veces eso también no lo tenemos muy claro. Nosotros debemos estar al tanto de la voluntad de Dios por lo que revela en su palabra, pero también por lo que nos impide hacer. Nosotros no deberíamos pensar que lo que pasa jamás es por casualidad. Nunca lo que pasa es por casualidad. Eso nos lo deja claro Pablo en Romanos 8, que nos dice que todo obra para el bien de los que amamos al Señor. Así que nunca veamos algo como ni casual ni que interrumpa el plan de Dios. Al contrario, que nos beneficia, especialmente si son cosas buenas. ¿A qué me refiero con que son cosas buenas? Imaginen que yo tengo un buen deseo y el Señor interrumpe ese buen deseo.
Entonces no debemos ver eso como algo necesariamente malo, sino algo bueno. Ahora, si yo estaba pecando y el Señor lo interrumpe, pues yo debería sentirme avergonzado y con más razón, ¿verdad? Pero a veces el Señor impide cosas que son legítimamente buenas porque tienen propósitos todavía mayores. Es el siguiente punto, no toda puerta cerrada es un obstáculo, puede ser parte de la dirección de Dios. No debemos pensar, una de las cosas que yo trataba de acostumbrarme a orar es, Señor, ayúdame a orar lo que tú quieres que yo haga. Ponlo en mi corazón. Y que me ayude también a saber cuando yo soy el que lo desea y no él. Por supuesto que esa oración no es infalible y tampoco significa que el Señor no está obligado a, a limitar todo tipo de pecado en mi corazón que haga eso, ¿no? Puede ser que yo igual haga oraciones pecaminosas, que es muy probable, pero ese debería ser nuestro deseo, que el Señor ponga en nosotros el deseo de orar su voluntad. Y cuando vemos puertas cerradas, cuando vemos cosas que no pasan, que no avanzan, que no van a avanzar, que no lo veamos como algo necesariamente malo, sino simplemente el Señor nos está guiando para otro lado. Debemos aprender a vivir con momentos de incertidumbre, confiando en que Dios está guiando. Pablo tenía un plan bien trazado. Él quería pasar por las iglesias de su primer viaje y después pasar a Asia, a Éfeso, que sí iba a llegar, así como también veremos que llegará a Europa, a la parte extrema de Europa. Así dice, él escribe, ¿no? Que él quería ir a esa región y que no se le permitió, pero sí va a llegar. Bueno, eso Pablo no lo sabe. Pablo no sabe que va a llegar a España, ni sabe que va a llegar a Éfeso. Tiene que aprender a vivir con esa incertidumbre. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y le dice, vete a tal lugar, y él se dirige a ese lugar, no sabe qué esperar. Recordemos que esos viajes son de ciudad en ciudad. Imaginemos nosotros viajando de ciudad en ciudad, solamente a lo que el destino, ¿no? O mejor dicho, lo que Dios quiere de nosotros. No es como ir a cualquier lugar. Aquí hay diferentes idiomas, diferentes culturas. No son tiempos de paz. Nosotros vamos a un lugar y sabemos que hay una policía, hay un ejército, hay un sistema social que protege de alguna forma al ciudadano, pero aquí ellos en el camino estaban a merced de cualquier delincuente del camino, de cualquier guerra, de cualquier batalla, cualquier tipo de cosas, incluso eran tiranos. Los gobernantes hacían lo que querían, pero en serio hacían lo que querían. Acá, pues tienen la ley y lo tienen que hacer de forma oculta. En ese tiempo estaba institucionalizada la violencia. Así que así debía vivir Pablo y así vivió. Así le pidió el Señor y así lo hizo. Eso también deberíamos eh, aprender, esos momentos de incertidumbre, el saber que el Señor nos está guiando. Así que, bueno, hemos terminado. No sé si tienen alguna duda o algún comentario hacia el final de esta pequeña porción. Bueno, vamos a finalizar entonces.